Buen día, mi nombre es Jessica Ormetz y hoy te voy a hablar de tres cosas súper importantes que debes saber si quieres vender tu casa en los próximos meses. Y es que hace algunos meses tuvimos una venta con un cliente y conversando sobre qué fue lo que hicimos para vender esta casa en precio récord, con todos los beneficios que él estaba deseando y más. Realmente, cuando hablamos de estrategia, si tú sacas a vender tu casa, esperar que alguien pones un aviso, el agente inmobiliario solamente lista tu casa en la página de la FMLS y sí, puede ser que le haga algún tipo de marketing, pero se siente esperar que llegue el comprador a ver qué trae esa oferta. Realmente las posibilidades es una lotería de que tú realmente consigas los mayores beneficios que puedes obtener del mercado en el que estés en el momento que quieras vender tu casa. Y realmente luego de hacer un análisis del por qué y cómo logramos obtener muchísimos beneficios en cuando estamos planeando la estrategia de venta de una casa, definitivamente son tres cosas y todas tienen que estar trabajando en conjunto para que todo funcione. Y ya te digo cuáles son. Y el primer factor determinante que tú consigas, lo que más puede tener según nuestra humilde opinión, es el precio. Sí, el precio que tú le coloques a la casa. Y es que normalmente cuando tú contratas a un agente inmobiliario, él va a hacer un análisis comparable de los precios del mercado. ¿Ok? La gente acostumbra a hacer y sobre todo en este mercado las cosas un poquito han cambiado, pues la gente acostumbra a hacer el análisis comparable de las casas que han vendido alrededor de tu vecindario, que son parecidas a la tuya en la mayor medida, lo más parecida posible, y entonces colocar un precio que sea parecido. Realmente las casas que se han vendido en el vecindario, que se vendieron en COVID, no representan una comparación normal al precio del día de hoy, ¿ok? Hay que tomar en cuenta sí las que se han vendido, pero las que están activas también, porque el comprador normal, él no está viendo lo que ya se vendió, él está viendo lo que está ahorita. Ok, está esta, ¿cuál compro? ¿Esta o esta? Entonces, las que están activas son tu competencia, son las casas que el mismo vendedor que quiere vivir en ese vecindario va a ir a visitar y va a comparar con el precio con lo que está proporcionando la casa. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es cuánto tiempo tiene esa casa de tu vecino que es igualita a la tuya y que tiene un precio que tú le quieres poner el mismo precio. ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? Porque la realidad es que cada día que una casa pase en el mercado, es una casa que los compradores la están viendo como rechazada. Que tiene esta casa. Esta casa tiene algo que no se está vendiendo. Porque tiene 60 días en el mercado. Porque tiene 80 días en el mercado. Porque tiene 35 días en el mercado. Y cada día en la mente del comprador es que esa casa tiene algo malo, algo pasa con esa casa. Entonces está siendo percibida como rechazada. Cuando tú pones la oferta, y es la estrategia que nos ha funcionado siempre, cuando tú pones el precio de la casa a un precio competitivo y atractivo, entonces tú vas a traer una mayor cantidad, primero, de gente para ver la casa. Y cuando toda esa gente ve mucha gente al mismo tiempo viendo la casa, se va a crear como que, ay, esta casa se va a ir rápido. Vamos a meter una oferta. No solo vamos a meter una oferta, vamos a meter una buena oferta. Entonces realmente el precio es súper key. Es importantísimo que la casa no esté vista como cara, con sobreprecio y la gente pierde el interés. Porque está tan cara que no voy a hacer una oferta así cercana. O sea, no voy a perder mi tiempo. Entonces, súper importante este primer punto. Y sí, entiendo que da miedo, da estrés, da nervios poner tu casa muy alta o muy baja a comparación con el vecino, pero realmente son estrategias y tú tienes la última palabra. Tú vas a recibir las ofertas y tú eres el que va a tomar la decisión y obviamente la vas a tomar en compañía de tu agente inmobiliario y va a determinar quién o cuál es la mejor oferta que más te conviene a ti. El segundo punto que consideramos súper importante y súper clave en la venta de tu casa y en la venta súper bien de tu casa es la presentación. Imagínate que cada pequeña cosita suma y cada cosa importa, ¿ok? Desde empezar por quitar esas fotos familiares para que ese comprador realmente pueda visualizarse como una casa que es de él. ¿Cómo me visualizo? Si el comprador va a tu casa y va a ver fotos de tu familia, entonces no me imagino yo viviendo allí. O sea, la voy a ver, pero la veo como tuya. Entonces es poner una casa bien neutra, bien que no tenga tantas fotos. Idealmente lo hacemos sin fotos para que la gente pueda imaginarse a ellos mismos viviendo allí. Con algo
sencillo, pues si tienes muchas cosas en una habitación, la habitación se va a volver pequeña. Por lo general, nos gusta cuando vamos a ver una casa de nueva construcción, las casas modelos no tienen electrodomésticos, no tienen que si licuadoras, que si tostadoras, que si air fryers, no hay nada en la cocina. Entonces la cocina se ve grande y tú te ves con tus propios electrodomésticos y los imaginas allí y se ve más espacioso, se ve más grande y así con cada habitación. Okay, a veces vamos a mostrar casas y vemos que esos baños tienen todos cremas, perfumes, todas esas cosas que son personales. Es buenísimo no tenerlas allí. Es bueno dar una apariencia de que la casa huele rico, que está fresca, que está como de escenario. ¿Ok? Que es una casa modelo. Y sí, es fastidioso porque tienes que mostrarle, tienes que, durante el tiempo que se esté mostrando, tienes que tener tu casa de revista, pero realmente cuando tú haces ese esfuerzo, paga paga porque la casa se vende rápido y se vende súper bien. No es solamente la parte decorativa. Imagínate que ¿sabes? Hayan goteritas en la cocina, en el baño, o que estén todas feas y sucias o viejas. Las llaves del lavamano, del lavaplatos, son detallitos que no requieren una inversión muy grande, pero tú puedes ordenar que todas las llaves del baño hagan juego, que cuando vayas a abrir la puerta, eh, no sea algo que esté dañado o que te cueste abrir o empujar, que mínimos detalles que tú puedas tener. Esa es la diferencia. Cuando tú vas a ver, no, entiendo que no estoy comprando una casa nueva, pero es una casa que ha sido mantenida, que no me da miedo porque imagínate si esto es así, que se ve cómo estará lo demás. Entonces, a eso me refiero en cuanto a la presentación. Y el tercer punto que es key para vender tu casa, que tienen que ir los tres en conjunto, es el marketing. Porque nada haces con una casa con una presencia impecable, nada haces con una casa que tenga el precio correcto, pero cuando tú ves una casa que está en estas condiciones y aún pasa muchos días en el mercado, lo más probable es que el plan de mercadeo que tenga el agente que tú has decidido que te acompañe en la venta de tu casa no es de los mejores. Porque, ¿qué esperas tú de un agente inmobiliario? Que le coloca a tu casa un aviso de se vende y que le coloca un lockbox y esperar que lleguen los compradores a ver qué pasa. Hacer unos flyers y ponerlos en una cajita afuera. Mínimo tienes que, una de las preguntas más importantes que debes hacerle a tu agente inmobiliario, el que tú escojas, es ¿cuál es el plan de mercadeo que vas a hacer para vender mi casa? ¿Qué has hecho en ocasiones pasadas? ¿Cómo vas a tú pelear porque tú, por el precio de tu casa, porque tú consigas? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, tiene que involucrarse open houses, tiene que involucrarse postcard enviadas a la casa, correos electrónicos, una base de datos, a repartir la casa con todos los agentes. Si es un broker grande, por ejemplo, el broker nuestro, somos 500 agentes, imagínate, 500 posibilidades que tenga un cliente, que alguien tenga de esos agentes, tenga un cliente interesado en tu casa. Entonces, mientras más se corra la voz de que esa casa se está vendiendo, más gente va a ver viéndola y más se va a crear ese sentido de urgencia de que esta casa se va rápido. Porque, como te digo, si te pones a esperar que alguien te dé algo, pues vas a tener que escogerlo, la única oferta o las únicas eh, ofertas que te lleguen. Entonces no vas a tener como de dónde escoger y ese sentido de pelea, de crear una guerra de ofertas. Y aunque el mercado no está como en COVID, obviamente sigue siendo bueno, siguen habiendo casas que reciben múltiples ofertas y tú sí puedes vender tu casa por lo que más se pueda en este mercado. Y ahorita hay muchos compradores que salen esta primavera, verano. Si estás pensando en vender tu casa y quieres obtener los mayores resultados y los mayores beneficios, contáctanos. Donde sea que estés en el estado de Georgia, tenemos agentes que podemos contactar para que te ayuden. Y si definitivamente quieres estar en el área de Atlanta y sus alrededores, nosotros somos los indicados. Somos Urmets Realty Group para ayudarte en lo que necesites. 706-332-5367. Hasta luego.